En las páginas 36 a 38 del libro Múltiples lenguajes, aparecen estos acertijos que desafían la creatividad y el ingenio. Si te encargaras resolver estos acertijos, quédate aquí, porque te voy a enseñar cómo resolverlos. Pero no me voy a limitar simplemente a darte las respuestas, sino que te voy a explicar paso a paso cuál es el secreto para solucionarlos. Este video te ayudará si te atoraste tratando de resolver alguno de los acertijos, o si ya los resolviste y deseas confirmar si la respuesta es correcta. ¿Estás listo? Pues comencemos con el primer acertijo. El conejo Rul y el canguro Zack están arriba y abajo de una escalera con 50 escalones. Cada segundo, Zack da un brinco y sube 7 escalones, mientras que Rul da un brinco y baja 3 escalones. ¿Qué número tiene el escalón en donde se van a encontrar? Muy bien, para resolver este acertijo que viene aquí, necesitamos primero dibujar la escalera. Así que vamos a comenzar dibujando los primeros escalones de esta escalera y al canguro al inicio de la escalera. También vamos a dibujar el final de la escalera, dibujando los últimos escalones y al conejo encima del escalón número 50. Solamente vamos a ocupar el principio y el final de la escalera. No va a ser necesario dibujarla toda completamente. Ahora, algo que también nos va a ayudar es tener una tablita. En esta tablita vamos a ver en qué posición se encuentra cada personaje o cada animalito antes y después de cada movimiento. Entonces claramente se ve ahí que el conejo está sobre el escalón número 50. Pero el canguro no está sobre el escalón número 1. De hecho, está debajo del escalón. Por lo tanto, el canguro es como si estuviera, digamos, en el 0. Y ahora sí, vamos a continuar con las reglas. Sabemos que el canguro en cada movimiento va a avanzar 7 escalones. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces va a caer aquí, en el escalón número 7. Mientras que el conejo va a bajar 3 escalones. 1, 2, 3. Así que el conejo va a caer aquí en el número 47. Entonces, después del primer movimiento, el canguro va a estar en la posición 7 y el conejo va a estar en la posición 47. Muy bien, en el segundo movimiento, ¿qué va a pasar? Pues que el canguro va a avanzar otros 7 escalones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y va a caer aquí en el escalón número 14. Mientras que el conejo va a bajar 3 escalones. 1, 2, 3. Y va a caer aquí en el escalón número 44. Entonces avanzamos ese movimiento. ¿Y qué tenemos? Pues apuntamos la información. El canguro en la posición 14 y el conejo en la posición 44. Hasta ahí vamos bien. Pero aquí notemos algo interesante. Como el canguro está avanzando de 7 en 7, esto equivale a ir sumando 7 cada vez. ¿Se fijan? 0 más 7, 7. 7 más 7, 14. Y como el conejo va retrocediendo escalones, entonces estamos restando 3 posiciones cada vez. Por eso aquí vemos en la tablita 50 menos 3, 47. 47 menos 3, 44. Así que para saber la siguiente posición del canguro, entonces necesitamos sumar 14 más 7. Y 14 más 7 es 21. Ahora tenemos que restar, en el caso del conejo, 44 menos 3, 41. Volvemos a repetir el ejercicio. Ahora vamos a sumar 21 más 7. 21 más 7 es igual a 28. Y 41 menos 3 es igual a 38. Volvemos a repetir y volvemos a sumar 28 más 7. Llegamos al número 35. Y al conejo le restamos 3. 38 menos 3, 35. Así que ahora tanto el canguro como el conejo están en el escalón número 35. Por lo tanto, la respuesta a este acertijo de dónde se encuentran el del canguro y el conejo es número
35. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente ejercicio. Balaam pegó 9 cubos pequeños para formar una escultura. Sumerge la escultura en una tina con pintura plateada, de manera que toda su superficie queda pintada. ¿Cuántos cubos tendrán exactamente 4 caras pintadas de plateado? Bien, aquí tenemos a este chico, Balaam, que construyó su escultura. Miren nada más qué belleza, qué obra de arte arquitectónica. Bueno, esta es una escultura. Así es como empiezan los grandes arquitectos, así que no vamos a juzgar su obra. Bueno, pues para resolver el acertijo, lo que tenemos que hacer es averiguar de estos cubos, cuántos de ellos quedan pintados por exactamente 4 de sus caras. Sabemos que un cubo tiene 6 caras. Así que para que solamente queden pintadas 4 de sus caras, 2 de sus caras deben estar tapadas por los otros cubos. Así que vamos a imaginarnos cada cubo como si fuera un cubo transparente para poder visualizar las 6 caras. Y vamos a empezar con este primer cubo. Podemos ver que este primer cubo solamente está tapado por una de sus caras. Así que si nosotros pintamos el resto, vamos a tener pintadas las 4 caras de los lados y la cara de arriba. Esos son 5 caras. Por lo tanto, este cubo no está pintado por 4 caras, sino por 5. El siguiente cubo de esta escultura, sí está tapado por 2 caras. Porque la cara de arriba la está tapando el cubo de arriba y la cara de abajo la está tapando el cubo de abajo. Entonces, a la hora de que se pinta, se van a pintar las 4 caras de alrededor. Y así podemos continuar con el siguiente cubo. El siguiente cubo está tapado por la cara de arriba y la cara de un lado. Entonces, nuevamente, tenemos que a la hora de pintarlo, se va a pintar la cara de atrás, la cara del otro lado, la cara de enfrente y la cara de abajo. Y 2 caras van a estar tapadas y van a quedarse sin pintar. Nuevamente, este cubo también solo queda pintado por 4 caras. Podemos ver que básicamente mientras un cubo esté pegado a 2 cubos exactamente, va a tener exactamente 4 caras pintadas. Por lo tanto, podemos continuar así y podemos ver que todos los cubos cumplen con esa condición, excepto los 2 de la orilla. Tanto el cubo inicial como el cubo final solamente están tapados por una de sus caras y a la hora de que le cae la pintura, se pintarán 5 de sus caras en vez de 4. Mientras que el resto solamente se van a pintar 4 de sus caras. Así que la respuesta a este acertijo o a esta pregunta de cuántos de los cubos quedan pintados por 4 de sus caras, pues solamente es cuestión de contar las palomitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de los 9 cubos son los que se pintan. Ahora, vamos al siguiente acertijo. 5 gatos pesan lo mismo. Si la balanza está en equilibrio, ¿cuántos kilogramos pesa cada gato? Este acertijo es uno de mis favoritos. Los gatos que pesan lo mismo. O sea, aunque veas a este gato más gordo que los demás, al final los 5 pesan lo mismo porque llevan la misma dieta. Entonces, vamos a imaginarnos que los 5 gatos pesan lo mismo y están en la balanza. Lo que queremos saber es cuánto pesa cada gato. Bueno, pues para hacer eso necesitamos simplificar la balanza. Para ello, vamos a borrar cada gato. Así que vamos a empezar borrando un gato, el que sea. Vamos a empezar borrando, por ejemplo, este gato de aquí. Si borramos este gato de este lado, entonces tenemos que borrar un gato del otro lado para mantener la balanza en el mismo equilibrio. Ya borramos un gato aquí y de este lado vamos a borrar un gato también. Vamos a decir que borramos este gato morado. Porque lo cierto es que gatos morados están en peligro de extinción. Así que vamos a borrar este gatito morado. Ya lo borramos. Ahora nos quedan estos 2. Bueno, pues lo que vamos a hacer es borrar otro gato de cada lado.
De este lado, pues vamos a borrar a este, que es el último que queda. Lo borramos. Ya quedó muy bien, quedó borradito. Y pues para que no se nos caigan los gatos de la otra balanza, pues también tenemos que borrar un gato de este lado. Así que lo vamos a borrar a este gato de aquí. Y nos vamos a quedar con este gatito y una pesa de 3 kilos. Mientras que del otro lado tenemos solamente pesas, que es la pesa de 5 kilos y la pesa de 2 kilos. Con esto ya sabemos cuánto hay de cada lado de la balanza, puesto que están iguales, pesan lo mismo. Así que es hora de hacer un poco de matemáticas. Vamos a ponerle aquí para averiguar cuánto hay de este lado. Y pues tenemos que de este lado tenemos 5 kilos más 2 kilos, pues esto es igual a 7 kilos. De este lado tenemos 7 kilos en la balanza. Y de este lado, pues se supone que también tenemos 7 kilos porque están iguales. Tenemos el peso del gato, que no sabemos cuál es, más 3 kilos. Eso me da igual a 7 kilos. La pregunta, número que sumado más 3 me dé igual a 7, pues ese va a ser el peso del gato. Y la respuesta es 4. Por lo tanto, este gato gordo panzón pesa 4 kilos. Y como todos los gatos pesan lo mismo, entonces podemos decir que todos los gatos pesan 4 kilos cada uno. Esa es la respuesta al acertijo. Pasemos al siguiente. Si sigues las instrucciones, ¿cuántos pedazos de hoja en forma de cuadrado obtienes? Bueno, aquí tenemos entonces el dibujo. Aquí tenemos empezando con una hoja cuadrada. Si se dobla, entonces tenemos una hoja rectangular y esta nuevamente la volvemos a doblar. Y una vez que está doblada, tenemos que recortar como viene aquí, ¿no? Como si fuera una cruz. Entonces, lo primero que pensaríamos es que, pues, si doblamos en 2, pues ya es al doble. Y si volvemos a doblar, es otra vez el doble, ya son 4. Y como sacamos 4 cuadritos, pues entonces tenemos 4 por 4, 16. Pues no, en realidad eso no es lo que sucede. Y miren, para resolver este ejercicio lo que vamos a hacer es invertir el orden de las instrucciones. ¿Ven que las flechitas están para acá? Pues vamos a voltear las flechitas y vamos a empezar de este lado para allá. Entonces, si tenemos aquí el recorte, así como está doblado, lo que va a pasar es que al desdoblar la hoja, pues ese recorte se va a repetir. En vez de tener estas 4 cortes, pues vamos a tener estas líneas de acá. Y si volvemos a desdoblar la hoja, pues ese mismo patrón se va a repetir. Y entonces lo vamos a tener así. Pero recordemos que las líneas rojas no son recortes. Las líneas rojas son dobleces, por lo tanto, aquí no hemos cortado. Podemos decir entonces que esas líneas rojas pueden desaparecer, o sea, podemos quitarlas para que no nos estorben. Y esto es lo que tenemos en realidad. Al desdoblar la hoja, tenemos la hoja recortada de esta manera. Si separamos los trocitos, pues entonces podemos ver que nos quedan los trozos así. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas figuras en forma de cuadrado obtenemos? Si se fijan, aquí tenemos figuras en forma de rectángulo y en forma de cuadrado. En forma de cuadrado tenemos estas 4 de las esquinas y esta del centro. En total son 5 figuras en forma de cuadrado y esa sería la respuesta de ese acertijo. Ahora, pasemos al siguiente. ¿Qué Catarina debe volar para que la suma de puntos de las 4 restantes sea 20? Bien, pues este es uno de los acertijos más sencillos que tenemos. Y pues lo único que hay que hacer es contar cuántos puntos tiene cada Catarina.
Empecemos por la Catarina que está aquí arriba. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Eso lo podemos escribir y ahí está. Ahora, la siguiente tiene 1, 2, 3, 4 puntos. La siguiente, 1, 2, 3. La siguiente tiene 6. Y la última tiene 1, 2, 3, 4, 5. Así que tenemos 23. Pero queremos que haya 20 puntos. Por lo tanto, nos están sobrando 3 puntos. Así que, ¿cuál es la Catarina que está sobrando? Pues nada más y nada menos que esta. Esta es la Catarina que se tiene que ir. Una vez que la quitamos de ahí, entonces ahora sí tenemos 20. Y ese es el modo de resolver este acertijo. Pasamos al siguiente. El pirata Barba Azul navega de isla en isla. Sale de Isla Volcán y regresa a ella según el trayecto que se muestra en la imagen. El recorrido es de 100 kilómetros en total. Hay 18 kilómetros entre Isla Desierta e Isla Cajul, el doble entre Volcán y Desierta y la mitad entre Cajul y Taimá. ¿Qué distancia hay entre Taimá y Volcán? Bueno, este acertijo está muy interesante. Lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es la distancia entre cada una de las islas. Para ello, pues empezamos con lo que nos dice aquí. Dice, hay 18 kilómetros entre Isla Desierta e Isla Cajul. ¿Dónde es la Isla Desierta? Acá está arriba. Y la Isla Cajul, aquí está. Entre estas dos hay 18 kilómetros. Vamos a apuntarlo. Y ahora hay el doble entre Volcán y Desierta. Acá está abajo Volcán y acá arriba está Desierta. Hay el doble entre estas dos. El doble de 18 pues es 18 más 18, 36. Entonces ya tenemos que la distancia de aquí a acá es 36. Luego seguimos y dice que la mitad entre Cajul y Taimá, es decir, la mitad de 18. La mitad de 18 es 9. Esa es la distancia que hay entre Cajul y Taimá. Mira, con esto ya tenemos resuelto qué distancia hay de aquí a acá y de aquí a acá. Ya nada más nos falta encontrar la distancia entre Taimá y Volcán. Entonces, sabemos que el recorrido total es de 100 kilómetros, como dice aquí. Pero ya llevamos recorridos 36 más 18 más 9. Aquí es donde yo te recomiendo pausar nuevamente el video para que hagas una suma de cuánto es 36 más 18 más 9. ¿Listo? 1, 2, 3. La respuesta correcta de estos números, y espero que hayas hecho la suma, es 63. Si no te dio 63, no te apresures nada más a corregir y ya. Trata de averiguar en qué te equivocaste. Si no te dio 63, trata de volverlo a hacer y ver qué fue lo que te faltó. De esta manera vas a ser cada vez más hábil en las matemáticas. Y si sí te salió la primera, felicidades. Te felicito porque lo hiciste y encontraste el resultado. Ahora, como el total es de 100 y ya llevamos recorrido 63, lo único que nos queda es restar 100 menos 63. ¿Cuánto es 100 menos 63? Nuevamente puedes pausar el video y averiguarlo. ¿Listo? 1, 2, 3. La respuesta es 37. Así que la distancia entre Taimá y Volcán es 37. Ese es el resultado del acertijo. Pasamos ahora al último acertijo. Hay 3 objetos sobre una mesa. ¿Qué imagen ve Lucía cuando mira la mesa desde arriba? Bien, este acertijo está muy sencillo. Es nada más cuestión de utilizar nuestra imaginación. Aquí tenemos una figura que está sobre una mesa. Entonces, ¿cómo la veríamos desde arriba? Bueno, podemos ver que la figura tiene un cuadrado, tiene una barrita y tiene un círculo. Y estas son las opciones de cómo se vería desde arriba. Tenemos que tratar de averiguar cuál es la correcta. Bueno, si vemos, aquí tenemos una barrita en medio. Todas las opciones que tenemos tienen una barrita en medio.
Pero abajo tenemos un círculo. Todas las opciones tienen un círculo abajo. Ok, pero el círculo está justo en medio de la barrita. No está ni a la orilla de este lado ni a la orilla de este otro. Entonces, de todas las opciones tenemos que ir quitando las que tienen el círculo en la orilla. Mira, por ejemplo, esta tiene el círculo en el centro, este está bien. Este tiene el círculo en la orilla, este no. Este tiene círculo en la orilla, este tampoco. Este tiene círculo en el centro, este se salva. Y este tiene círculo en la orilla, este también está bien. Ahora, de estas dos, ¿cuál es la correcta? Mira, la diferencia está en el cuadrito de aquí arriba. Este tiene el cuadrito hacia la izquierda y este tiene el cuadrito hacia la derecha. ¿Cuál se parece a lo que tienes aquí? Pues si te fijas, el cuadrito está hacia la derecha. O sea, si tú te paras y lo miras desde arriba, el cuadrito va a quedar a la derecha, no a la izquierda. Entonces, esta sería la opción correcta y esta de abajo sería la incorrecta. Con esto tenemos ya resueltos todos los acertijos que vienen en estas páginas. Espero que te haya gustado esta explicación. Recuerda que estaremos subiendo más contenido a este canal. Queremos saber a cuántas personas les ha ayudado este video. Por eso, si te ha ayudado, presiona el botón de me gusta si aún no lo has hecho. Este video no solo está dirigido a los alumnos estudiosos que quieren resolver su tarea correctamente, sino también a los padres de familia responsables que están muy al pendiente de sus hijos y a los maestros diligentes que se esfuerzan por hacer que la educación sea de calidad. Te recuerdo que si necesitas ayuda con algún ejercicio, puedes pedirlo en los comentarios y con gusto subiré un video explicándolo. Mientras tanto, te invito a seguir disfrutando de la experiencia de aprender. Hasta la próxima.